Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, y lean conmigo. Dice la palabra del Señor: No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Deuteronomio, que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Y el eslogan que tenemos que es: obedece y prospera, revélate y sufre. Muy bien. Entonces hoy nos corresponde este versículo que acabamos de leer. Es el noveno mandamiento. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la ordenanza que Dios entrega, acerca de cómo nosotros debemos procurar resguardar la propiedad privada de nuestro prójimo. ¿Sí? Eso es muy interesante, cómo se configura la cosmovisión de comunidad que Dios nos presenta a través de los 10 mandamientos. Nosotros en nuestras sociedades hemos integrado mandamientos que tienen la pretensión de que nosotros pensemos que nuestros derechos consisten en que la ley resguarde mi beneficio personal, mi beneficio individual. Entonces ya hablamos de que necesitamos que nuestros derechos sean resguardados y hemos llegado al punto de que en naciones se habla y se diga de que somos naciones constituidas como naciones que respetan los derechos individuales. Se habla hoy mucho de derechos, ¿sí? De derechos y de reclamar derechos personales. Pero si ustedes se fijan en esta configuración de Deuteronomio, lo que nos dice la palabra de Dios es que mi derecho está resguardado por mi prójimo, ¿sí? Y a mí lo que me corresponde no es guardar mi derecho, sino guardar el derecho de los demás, ¿sí? Yo resguardo tus bienes, tú resguardas los míos. Eso, así debería funcionar correctamente una sociedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no pasa, no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque somos pecadores, porque nuestro corazón es pecaminoso. Pero ese es el orden de Dios. Es la forma como funciona la vida de comunidad del pueblo de Dios. Entonces, la semana pasada hablamos de que somos llamados a ser mayordomos fieles de la propiedad que Dios nos da, de la provisión que Dios nos da y de la vocación que Dios nos da. Pero no solamente eso, sino que nosotros como mayordomos también contribuimos a cuidar la propiedad, la provisión y la vocación que Dios le ha entregado a otros. Si la respetamos, la valoramos, la honramos, porque la palabra de Dios en estos 10 mandamientos nos ha hablado muchísimo de ese valor supremo que tenemos los hombres y que merecemos, que es el del honor, el de la honra. Entonces, en este versículo de hoy también se habla de una protección que Dios demanda de nosotros. ¿Mm? Es muy interesante porque muchos han sintetizado este mandamiento con el octavo mandamiento con no, no mentirás, ¿sí? No matarás, no robarás, no, no mentirás. ¿Mm? Pero este mandamiento que dice, no dirás falso testimonio, ¿contra quién? Contra tu prójimo. Dice otra cosa, ¿sí? O sea, va mucho más allá y abarca mucho más allá del simple aspecto, no diga mentiras. ¿Mm? Acá no se está hablando de un tema moral, mis amados hermanos, ¿sí? Aquí se está hablando de un tema común, ¿sí? Cuando el Señor dice, no robarás, ¿sí? Me está diciendo, preocúpese por el bien de quién, de los demás, ¿sí? Y cuando dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿a quién está protegiendo? Muy interesante, ¿sí? Porque nosotros nos centramos en el aspecto moral personal, individual,
¿sí? Lo que yo debo hacer, cómo yo debo vivir. Y la palabra de Dios se centra en cómo esa normatividad y la vivencia de esa normatividad es comprendida como un flujo de regulación, de bendición para las comunidades, para el pueblo de Dios. ¿Mm? Entonces, qué interesante que nosotros veamos eso, porque si el versículo pasado nos hablaba de guardar la propiedad del prójimo, en esta oportunidad nos está hablando también de un bien del prójimo, y es un bien más importante que cualquier bien material. ¿Cuál será? La honra. ¿Mm? La honra. El buen nombre es el mayor bien que nosotros podemos tener, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Nosotros sabemos que nuestro bien supremo es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa creación magnífica que el Señor nos ha dado y la forma como Él nos ha hecho, volvemos al punto inicial donde Él dice, el valor de ustedes está en que ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso les otorga a ustedes un honor intrínseco y ustedes deben hacer honor a esa virtud que yo les he otorgado. ¿Mm? Entonces, qué interesante, mis amados hermanos, porque seguimos hablando de proteger y beneficiar al otro. ¿Mm? Entonces, este pasaje que hoy tenemos nos va a mostrar cómo el no cumplir, el omitir el cumplimiento de este mandamiento frente a la ley de Dios es un crimen. ¿Mm? Es un crimen. No es un delito. No nos está hablando de un delito. ¿Sí? Porque ¿qué es un delito? Legalmente, un delito viene a ser lo que nosotros en la iglesia hablamos del pecado. ¿Sí? O sea, es una infracción de la ley. Y nosotros podemos cometer muchas infracciones de la ley, punitivas claramente, ¿no? Que ameritan, pues, ser tratadas, pues, con un trato jurídico punitivo. Pero cuando nosotros hablamos de un crimen, aquí estamos hablando de algo que afecta a la sociedad, ¿sí? Que afecta a la comunidad. Eso es un crimen. ¿Mm? O sea, un delito puede ser una cosa muy básica, pero un crimen es algo que va mucho más allá, ¿sí? Que tiene una trascendencia mayor a nivel social. Entonces nosotros hoy vamos a estar hablando de cómo este mandamiento nos va a mostrar que decir un falso testimonio contra nuestro prójimo es un crimen a nivel social. Por supuesto que es una falta contra Dios, que es el que da la ley, pero recordemos que en esta segunda parte de los 10 mandamientos, la ley de Dios nos está regulando como sociedad, ¿sí? ¿Cómo debe la sociedad convivir entre sí? Y el título que le vamos a dar a esta enseñanza de esta mañana es El testigo verdadero. ¿Por qué le hemos dado ese título a esta enseñanza, mis amados hermanos? Cuando el texto dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, la palabra testimonio tiene una implicación de testificar, ¿sí? ¿Quién da testimonio? Un testigo, ¿cierto? La palabra testimonio o testificar se utiliza en un ámbito legal, cuando se requiere que alguien dé una evidencia pública, una razón pública de una circunstancia, de un modo, de una situación que se presentó y esa persona tiene el conocimiento necesario para podernos aportar esos elementos que son necesarios dentro de un juicio. ¿Mm? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Cuando la Biblia nos está hablando de no dirás falso testimonio, nos está poniendo una camisa que tiene por delante y por detrás un estampado que dice, tú eres un testigo. ¿Mm? Tú eres un testigo. Entonces, tú como testigo, ¿qué dices? ¿Qué tienes que decir? ¿Mm? ¿Qué es lo que tú tienes que aportar frente a las cosas que tú ves, que tú vives, ¿Mm? Que tú conoces?
qué es lo que tú tienes que aportar. Entonces, el primer punto, mis amados hermanos, en esta mañana es el crimen de la lengua. ¿Mm? ¿Por qué hemos tipificado esto como un crimen? Porque la Biblia está haciendo una negación de un acto, de un acto, la negación de un acto. No se puede hacer, ¿sí? O sea que cuando se incurre en esta falta, pues acá ya estamos hablando de que estamos teniendo una acción criminal. ¿Mm? Entonces, el primer crimen que nos está hablando, que vamos a hablar en esta mañana, que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, es el crimen de la lengua, ¿sí? Y pues es básico, o sea, es obvio. ¿Cómo se hace para dar un mal testimonio? ¿Cuál es la herramienta que se utiliza? ¿Mm? Pues la palabra, ¿cierto? La voz, la lengua, la lengua. Ese miembro minúsculo del que nos habla Santiago, que dice la escritura que es capaz de inflamar el mundo. ¿Mm? Que genera una llama que puede sofocar grandes terrenos. ¿Mm? Ese pequeño miembro del cual se doman las bestias más grandes. ¿Mm? Por eso se le pone freno a las bestias en la boca y en la lengua, porque tiene la capacidad de generar un daño impresionante en cualquier lugar. Entonces, qué interesante, mis amados hermanos, porque esto nos está diciendo este texto. No dirás, no utilizarás tu boca, ¿no?, para hablar lo que no es correcto, lo que es falso, en contra de tu prójimo. Es decir, yo te he dado a ti la capacidad comunicativa que te diferencia de cualquier otro ser creado, pero esa capacidad magnífica, esa capacidad excepcional que tiene sobre todas las criaturas, viene con una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, úsala bien, utiliza bien esa comunicación, porque esa comunicación a veces a nosotros nos parece que es liviana, que es simple, que es inocua, que yo puedo decir y hablar de cualquier manera y que no pasa nada. ¿Mm? La escritura nos va a decir a nosotros, ojo, porque todos nosotros en nuestra integridad entendemos que tenemos una dignidad. ¿Mm? Y todos nosotros sabemos, aunque no estudiemos la Biblia, sabemos que nos hacen un gran mal cuando alguien nos difama, cuando alguien nos calumnia, cuando alguien dice lo que no es de nosotros, ¿sí? Cuando alguien exagera. Entonces, esto es una cosa que aplica mucho a nuestros hermanos más jóvenes que están hoy acá en la iglesia, los niños, los jovencitos, los que están dentro de un colegio, en un jardín infantil, porque es desde muy temprana edad que se empiezan esas conductas de utilizar muy mal la boca y ha llegado hoy día a tipificar pues faltas que se generan en la comunidad estudiantil, como el bullying, que es simplemente empezar a hablar de una persona porque pues tiene las orejas largas, grandes, entonces burlémonos, porque tiene los dientes salidos, burlémonos porque es más gordito, burlémonos, ¿sí? Porque camina mal o porque tiene una enfermedad, entonces burlémonos. Y entonces acá nos damos cuenta que es desde muy temprana edad que nosotros podemos empezar a generar una falta y una perversión de la ley de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque este texto habla de la vida en comunidad. Entonces, no es solamente lo que nosotros podamos decir en un tribunal, no es solamente lo que nosotros podamos decir en un tribunal. Nosotros sabemos en nuestro contexto social una frase que se escucha mucho que dice que una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad, ¿sí?
Y eso es una realidad. ¿Mm? Para nosotros a veces puede ser muy fácil escuchar algo de alguien y empezar a reproducirlo con simpleza, sin hacer una corroboración firme, presencial, estricta de esa información que yo recibí. Y así se generan las más grandes injusticias en el mundo, mis amados hermanos. ¿Mm? Las más grandes injusticias se han presentado en esos entornos, en esos ámbitos, porque simplemente a nosotros nos puede parecer muy fácil, muy sencillo participar de un chisme, participar pues de una ronda de comunicación y uno no sabe pues cómo uno termina haciéndole un gran daño a una persona, a una familia, a una carrera de una persona, solamente por eso. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en las redes sociales, mis amados hermanos. Necesitamos educarnos en el tema de las redes sociales, sobre todo a los que somos más viejitos, que de pronto nos cuesta más el manejo. Necesitamos educarnos, porque hoy en día las masas están siendo manipuladas a través de chismes. Sale cualquier noticia y uno la ve y uno se espanta, ¡ah! Y empieza a publicar, ¿sí? Y a mandarle a fulanito y a soltanito y a todo el mundo una cosa pues que me pareció, ¿sí? Entonces hay spam que hay en las redes que llevan 20 años. En el mes de enero es el mes donde las constelaciones se alinean y entonces este va a ser el mes más frío y entonces apure, prepare, lleve ruana, no sé qué, y eso lo reparten todos los años, andan repartiendo el mismo spam y uno lo recibe por primera vez y piensa que es una novedad y lo empieza a entregar a todo el mundo. Bueno, eso no tiene no genera ningún daño, pero qué tal que sea la imagen de una persona que diga, este es un violador. ¿Saben que hay personas que hoy día las están extorsionando de esa manera? Tiene que darme tanto, si no, mire, vamos a poner a rodar esta información suya y le vamos a dañar su imagen. Y uno ve uno que dice, uy, no, qué hombre perverso, horrible, terrible, donde lo vea, mejor dicho. ¿Mm? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando nos llega cualquier información es, ¿me consta? ¿Mm? ¿Sí? ¿Estoy seguro para yo reproducir una información a otros? ¿O estoy siendo irresponsable? ¿Mm? Divulgando cosas que no me consta, divulgando cosas que no he visto, divulgando cosas que no son. ¿Sí? Tomando parte en conversaciones de personas y de cosas que yo no he visto y que no me atañen, porque pues yo no tengo parte en eso. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque casi que nosotros vivimos en una sociedad que está acostumbrada al chisme, que está acostumbrada a hacer leña del árbol caído, ¿sí? No, no malintencionadamente. No malintencionadamente, no estoy diciendo que tengamos mala intención, muchas veces lo hacemos descuidadamente, pero es que descuidadamente uno hace un daño que no importa si es con descuido o si es con intención, es daño. Entonces, qué importante eso, mis amados hermanos, ¿sí? O sea, no es solamente lo que uno pueda decir en un tribunal, no es, es lo que uno haga, lo que uno dice oculto. ¿Mm? Es que nosotros tenemos la costumbre de hablar mal de la gente y de no confrontar a las personas. ¿Mm? De decir lo que nos va pareciendo y deshonrar al otro. ¿Mm? No importa, porque como uno está acá escuchándome, entonces no pasa nada. Entonces no es que no podamos nosotros decir las cosas, es que hay un orden, mis amados hermanos. En Primera de Reyes capítulo 21 tenemos un ejemplo de una gran injusticia. Y es una gran injusticia, mis amados hermanos, porque es una acción que se presenta en la historia que va totalmente en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Porque la ley de Dios nos dice que todos nosotros somos iguales en dignidad. ¿Mm? La dignidad humana, mis amados hermanos, no tiene ningún tipo de negociación, no tiene ningún tipo de adorno. ¿Mm? No, no se puede
tratar con menosprecio, porque fuimos creados por Dios a imagen y semejanza. Y fue soplado el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu dentro nuestro grita grandeza, grita por la gloria de Dios, grita por la contemplación de las cosas más maravillosas, más solemnes, más vistosas, porque tenemos ese ADN espiritual divino dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es muy complejo, mis amados hermanos, cuando se utiliza amaños judiciales para deshonrar al otro, simplemente porque dentro de la humanidad nosotros nos creemos con la capacidad de categorizar a los seres humanos, cuando ese permiso no lo tenemos, mis amados hermanos. Nosotros no podemos categorizarnos ni por profesión, ni por, ni por aspecto físico, ni por alcance económico que tengamos, monetario, por conocimientos que nosotros hayamos adquirido. Por nada de eso a nosotros nos está permitido categorizarnos. Pero nosotros, por supuesto que continuamente vivimos haciendo islas y seleccionando y poniendo unos arriba y otros abajo y nombrando unos mejores y a otros peores. Continuamente nosotros hacemos eso. Pero la ley no dice eso. ¿Dónde encontramos eso nosotros? En el decálogo de los mandamientos de Dios, en el núcleo de los mandamientos de Dios. ¿Dónde nosotros encontramos que haya esa categorización? ¿Mm? Incluso cuando se le habla a las autoridades, se le habla de que debe tratar con respeto a, la, a las personas que están por debajo, los subalternos. ¿Mm? O sea, la implicación o la orientación que tienen que dar las autoridades es a dirigir a sus subalternos a glorificar a Dios, a honrarlo, a no más, ¿sí? No va más allá. Y los que estamos por debajo somos orientados a honrar a nuestras autoridades porque Dios lo demanda, no por lo que podemos recibir de esa persona, no por lo que esa persona es en el lugar de honra que tiene, no por eso, sino porque Dios nos manda a honrar su dignidad humana y la autoridad que Dios le ha dado. Entonces, cuando nosotros honramos a las autoridades que Dios nos da, nosotros honramos a Dios. Estamos honrando primeramente a Dios porque la orden es de Él. Entonces, qué interesante, mis amados hermanos, porque acá en Primera de Reyes 21 nos habla de la pareja de el rey Acab y de Jezabel. Y el rey un día, pues, tenía su poder como rey, tenía poder adquisitivo como rey y tuvo un antojo de rey. Dijo, oiga, pues si yo llego y me compro acá este terreno que está aquí al lado mío, pues yo acá puedo hacer una buena industria y me queda aquí cerquita, cerca de mi círculo de trabajo y puedo supervisarlo y está productivo. Entonces se fue a donde su vecino y le dijo, hombre, véndame la viña. Yo sé que esto, pues, legalmente no es lo correcto, de acuerdo a la costumbre no es lo correcto, pero pídame lo que quiera que yo tengo con qué pagar. ¿Mm? ¿Sí? Si quiere le doy otro terreno mejor o se lo pago en efectivo. Dígame cuánto quiere. ¿Mm? Porque, perdónenme esto que voy a poner acá, lo pongo en paréntesis, pero es algo también, mis amados hermanos, que pertenece a la cultura que tenemos en este mundo. Hoy en día tenemos el pensamiento de que todos los hombres tienen precio. ¿No? O sea, usted no hace una cosa es porque no le han ofrecido lo suficiente. Pero si usted le ofrece lo suficiente, usted se doblega. Eso piensan muchos. Y eso pensaba Acab. Sea el pensamiento de Acab. ¿Cuánto quiere? Sí, tengo los bolsillos llenos, yo se lo doy. Pero resulta que en Israel había una costumbre de que Dios le entregó la heredad a cada tribu, ¿cierto? Los padres le heredaban a sus hijos, ellos podían hacer negocios entre ellos,
pero no lo podían vender por fuera a las tribus, porque pues su nombre, su apellido se iba como descapitalizando si entregaban todas las tierras. Entonces tenían que trabajarlas dentro del círculo familiar, de la tribu. Y Acab estaba desconociendo esa norma y esa cultura que se manejaba. ¿Por qué la desconocían? Que yo tengo dinero para pagarlo y el dinero compra todo y el dinero es capaz de hacer todo. ¿Mm? Y va y se presenta allá y le pone le ofrece el negocio a Nabot por su viña y Nabot le dice, no, muchas gracias, no me interesa. Pero ¿cómo así? ¿Cuánto quiere? Dígame. No, no me interesa. Pero tengo para darle lo que usted quiera. Muchas gracias. No me interesa. Y eso no se lo esperaba Acab. Dice que se fue triste y que no pudo comer esa noche y se trasnochó. O sea, el orgullo y la arrogancia que tenía ese señor sobrepasaba cualquier límite. ¿Mm? Y la esposa lo vio triste. ¿Qué le pasó? No, es que le ofrecí este negocio a Nabot y no quiso. No quiso hacer ese negocio. Y la esposa le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo que no quiso? ¿Y acaso es que usted es un cualquiera? ¿Acaso es que usted está pintado en la pared? ¿Luego usted no es el rey de Israel? ¿Usted no vale más que todos juntos aquí? No se me atortole, mi chinito, tranquilito que yo mañana le consigo esa viña, porque usted es el rey y yo soy la esposa del rey. Y si usted no pudo, mijito, porque es que a usted le faltan agallas y le falta capacidad y le falta fuercita, no se preocupe que para eso le consigo una mujer de Santander. Pero ella no tenía el machete debajo de la almohada, sino tenía era una pluma y empezó a hacer cartas. Y las cartas decían a los ancianos de la ciudad que armaron un caso falso en contra de Nabot, que consiguieran testigos falsos y que le armaran un juicio. Y los ancianos lo hicieron. Las autoridades de la ciudad lo hicieron, le armaron un juicio a Nabot y consiguieron testigos falsos. Y el juicio tenía los siguientes argumentos. Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. ¿Qué? ¿Qué reyes y qué ancianos tan celosos de Dios, ¿no? Celosísimos de Dios. Y entonces Nabot terminó muerto. Lo mataron. Murió apedreado. Entonces ahí es cuando uno dice, oiga, esa ley de Dios no funciona tan bien. Porque se presta para ese tipo de prácticas corruptas donde terminan muriendo gente inocente. Por eso no debe haber pena de muerte, por eso no debe ser tan rudas las leyes contra el que roba, contra el que secuestra, contra el que oprime, porque ¿qué tal que un inocente caiga ahí? ¿Mm? Y la lógica es buena, la lógica es verdad, ¿sí? La lógica tiene razón desde ese punto de vista. Pero lo que nosotros no comprendemos en esa lógica es que el problema no está en la ley es buena, la ley es recta, la ley es correcta. ¿Dónde está el problema? En quien aplica la ley, que es corrompido y que es corrupto. Entonces nosotros no podemos decir, descartemos la ley que es buena porque el que la aplica es malo. No podemos decir eso. La ley será buena con buena aplicación o con mala aplicación, la ley es buena. Y cada uno tendrá que dar cuentas al dador de la ley, que es bueno. Entonces murió Nabot. Y lo que más me parece interesante, mis amados hermanos, es que se consigue gente. Eso valió. Eso no crea que eso fue de gratis, que los ancianos fueron y consiguieron los falsos testigos y todo. No, así no, la vida siempre ha funcionado de la misma manera. Pero saben ustedes que en la ley
de Israel, los primeros que tenían que lanzar la piedra en contra de la persona eran los testigos. O sea, estos echaron la moneda al bolsillo y no les importó nada ir a apedrear a una persona y matarla sabiendo que era injusto. Pero este es el planeta en que vivimos y la sociedad, y ese es el pueblo de Dios. Bueno, pues ya estaban separados de Judá en ese momento. Pero qué interesante, mis amados hermanos, porque acá hay una falsa, una transgresión, un falso testimonio en contra de los mismos coterráneos de Israel. Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado con el uso de la lengua y con la forma como nosotros hablamos de otros. Tengamos cuidado. ¿M? Tengamos cuidado porque los problemas que nosotros generamos con la forma como hablamos son delicados. Tengamos cuidado porque la mejor fórmula que nosotros le podemos aplicar es decir, esto que yo estoy diciendo de esa persona, me gustaría que me lo dijeran a mí. Porque cuando eso lo aplicamos nosotros, ya ahí como que lo resentimos. Ay, 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 como que no, como que no. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No admitirás falso rumor. ¿Sí? Ay, vea que me contaron que fulanito, que sultanito, que no sé qué. Sí, bueno, preguntémosle. ¿Sí? No admitamos, mis amados hermanos. Nosotros no tenemos permiso de admitir chismes. Falso rumor es un chisme. ¿Mm? Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y al de corazón vanidoso. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Infamó a una persona solapadamente. ¿Mm? Es decir, esta persona no me agrada y yo tengo información. Muchas veces, mis amados hermanos, la información puede ser verdadera, pero el que yo la utilice de una manera intencionada para hacer daño a otra persona es igualmente malo. ¿Mm? Porque estoy actuando en contra de mi prójimo. No me es permitido. ¿Mm? Si es para obtener un beneficio maligno, o sea, algo que no está, que no es correcto frente a la ley, frente a Dios. ¿Mm? Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, mis amados hermanos, el combustible. ¿De dónde recibe el combustible la lengua? Mira, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que sobre la comunicación, sobre el uso de la lengua y sobre el uso de las palabras, lo que es mejor para el creyente, para el hombre de Dios, es hablar poco. ¿Mm? Es hablar estrictamente lo necesario y lo suficiente, lo productivo, lo edificante. Y ese dicho que hay por ahí que dice, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada, apliquémoslo. ¿Mm? Apliquémoslo. La Biblia dice, sea tu hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Mm? Segundo punto, mis amados hermanos, la evidencia del corazón. Un testigo verdadero tiene que cuidarse del crimen de la lengua, tiene que comprender que lo que se habla, lo que se dice, lo que se testimonia, es una evidencia de lo que hay dentro del corazón. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿De dónde sale todo lo malo que hay en la sociedad, mis amados hermanos? ¿De dónde sale todo lo malo? Del corazón. Pero no del corazón de una sola persona. Es que nos juntamos a compartir las maldades que hay nuestras y generamos unos cócteles maravillosos. ¿Mm?
Entonces nosotros tenemos que saber eso, mis amados hermanos. O sea, esa excusa que nosotros utilizamos de pensar que nosotros podemos hablar descuidadamente, desmedidamente, livianamente, exageradamente, ¿m? O diminutivamente cuando nos conviene, ¿sí? Pensar que la información es una masa que nosotros podemos manipular a nuestro antojo para nuestro beneficio y que no pasa nada, eso hoy lo vamos a desmentir de nuestro fuero personal. No, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos mal, nosotros estamos entregando una evidencia de lo que hay dentro de nosotros. ¿Mm? Ay, mi hermano, lo que pasa es que a mí se me salen unas groserías por ahí de vez en cuando. Bueno, ¿yo qué le puedo decir? No pasa nada. Pero mira, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Porque de ahí sale eso. ¿Sí? Si yo tomo mi frasquito agua con sal, ¿m? Ni el agua se puso ahí sola, ¿sí? El agua no llegó ahí por, por ósmosis, ni la sal tampoco llegó ahí por ósmosis. ¿M? El suministro está aquí en el corazón. Recordemos que el corazón bíblico, ¿qué es? Lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Están las emociones, pero también está los pensamientos, el pensamiento consciente del hombre, la voluntad. ¿M? Entonces, de ahí salen nuestras palabras, mis amados hermanos. Uno estudia a la gente, o cuando usted va donde un psicólogo, el psicólogo, ¿cómo lo analiza? ¿Mm? Haciéndole preguntas. Hable, mijo, hable, haga dibujitos. Y usted ahí empieza a decir todo lo que hay. ¿Dónde? En el corazón, adentro. Si está ordenado, si está desorganizado, si usted está herido, maltratado, traumado, ensañado, todo eso está es allá adentro. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Mm? Nosotros pensamos que la solución es o sea, cambiar la forma como nosotros hablamos. ¿Mm? Cambiar el léxico, empezar a leer el diccionario. No, el problema es interno. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro corazón? ¿Qué puedes hacer tú por tu corazón? ¿Mm? Algunos dirán orar. ¿Mm? Otros dirán leer la Biblia. Otro dirá leer libros. Otro dirá pedir consejo. ¿Sí? Otro dirá perdonar. ¿Mm? Pero la verdad, mis amados hermanos, es que la escritura dice que el corazón del hombre es engañoso y que nadie lo conoce. ¿Sí? O sea, pastor, que usted no me puede ayudar con los problemas que yo tengo en mi corazón. Mi amado hermano y hermana, lamento decirle en esta mañana que yo no puedo, ni puede el psicólogo. El médico de pronto le puede poner por allá un marcapasos, pero si le pone el marcapasos, usted no va a dejar de hablar como habla. Porque el único que puede obrar en el corazón del hombre es Dios. Entonces, ni el pastor, ni el médico, ni el psicólogo, ninguno puede trabajar en nuestro corazón. Solamente Dios. Ay, pastor, entonces la Biblia no sirve y la oración no sirve. Bueno, pues si usted no entiende que al leer la Biblia está buscando a Dios y está acercando a Dios, no, no le sirve. Pero si usted entiende que leer la Biblia es in- invertirse en la presencia de Dios, entonces sí le sirve. Si la oración que usted hace es una oración para hablar y hablar y hablar, ¿no? Y emitir juicios y decir cosas desagradables a Dios, pues no le sirve. Pero si usted ora conforme a la voluntad de Dios, sí le sirve. ¿No? Por eso, mis amados hermanos, no se trata del tiempo que hablemos, que oremos. Se trata de las cosas que decimos en oración. ¿No? No es pasar tiempo de rodillas, no sé, quejándose,
juzgando a Dios, diciendo usted, justificándose, es que yo cometí este pecado porque es que me hicieron esto y es que si no me hubieran hecho yo no hubiera contestado esas. Eso es una oración que agrada a Dios. Pero bueno, la predicación de hoy no es sobre la oración. La evidencia del corazón. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que cuando acusaron al Señor Jesucristo, también se necesitaron falsos testigos. ¿Mm? También hubo plata de por medio, que se la entregaron a Judas. ¿Sí? También salieron personas que querían poder congraciarse con los ancianos, con los sacerdotes, y dijeron, no, este dijo esto, este dijo lo otro. Eso no era gratis, mis amados hermanos. Pero la pregunta es, ¿quiénes estaban detrás de esos falsos testimonios? La Biblia dice claramente en Mateo 26:59 que los fariseos buscaron los testigos. O sea, no fue que llegó ahí. Llegaron ahí por casualidad y se les dio por las. No. Detrás había un manejo malévolo, un manejo dañino, manejo oscuro, que tenía la intención de dañar a otra persona. No es liviano, mis amados hermanos, cuando nosotros utilizamos las herramientas, los medios que nosotros tenemos para hacerle daño a alguien. Sí, deje y verá que es que yo soy amigo del jefe. Y lo voy a hacer poner en su sitio. Y con mentiras. Delicado, mis amados hermanos. Delicado. Eso no puede pasar dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Deje que yo conozco a la persona indicada. Pues si es para hablar lo que no es, hermanos, eso no se debe hacer. ¿No? Es incorrecto. ¿Mm? Así condenaron a nuestro Señor, mis amados hermanos. Y así mostraron los fariseos que tenían un corazón lleno de odio, ¿sí? Lleno de ambición, lleno de deseo de poder, lleno de una capacidad de ensañamiento contra el que consideraban que era más débil, que era más frágil. Nosotros no vivimos en ese mundo. Este mundo, mis amados hermanos, es la ley del más fuerte, es la ley del que más puede, pero nosotros no somos de este mundo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos quien nos defiende y pues si nos toca pasar por la injusticia de que quien puede más nos aplaste, pues ¿qué se puede hacer? ¿Mm? Entonces es importante eso, mis amados hermanos, que nosotros podamos ver la influencia que tiene el corazón en la forma como nosotros hablamos de otros. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos eran los amos y los señores y dueños de la ley, del conocimiento. Ellos pensaban que porque hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, impresionaban a muchos, convencían al Señor de que eran buenos. No, el Señor mira los corazones, conoce los corazones. Y conocía que eran víboras, que eran serpientes, ¿sí? Que eran enemigos. ¿Cómo van a pretender ustedes ser buenos simplemente porque hablan y hablan? No. ¿Mm? Y ahora ellos se creían jueces. Ojo, porque es que los testigos influimos en los juicios. Un testigo inclina la balanza con sus palabras, pero un testigo no es un juez. Y a veces nosotros no solamente hablamos en contra de una persona mal, sino que nosotros emitimos un juicio. Nos encanta juzgar. Nos encanta decir qué se merece esa persona y dónde debería estar. Y por qué no debería estar donde está. ¿No? Y decirles a otros, porque a mí me parece que. Pero ese permiso solamente se le da a los jueces. ¿Quién es el juez supremo? Jesucristo. ¿Quiénes son las autoridades civiles que juzgan? Pues los jueces, los magistrados. ¿Mm? Pero nosotros no podemos andar juzgando a todo el mundo.
menos si no tenemos autoridad sobre ellos. ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de tus palabras, mi amado hermano? Eso debo mirar yo. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo, ¿por qué lo digo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Mm? Mateo 12:34. Ah, ya lo había leído esto. Proverbios 26:23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Como escoria de plata echada sobre el tiesto. Ponían a purificar la plata, la ponían en una paila a calentar a altas temperaturas. Las impurezas salen en la parte superior de la plata y el joyero coge y empieza a sacar las impurezas. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué valor tiene eso? ¿Tendrá alguna utilidad, algún uso? No sirve para nada. Son impurezas. ¿Sí? Lo que sirve es la plata que queda ahí refinada. La impureza no sirve. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Mm? ¿Qué es un labio lisonjero? Una persona que cuando la tengo enfrente, yo la cojo y la adulo y le digo que eres maravillosa, magnífica, que te admiro, que eres una preciosidad. O sea, le entrego toda la honra que nos manda la Escritura, ¿sí? Que a veces nos cuesta a nosotros darle esa honra que nos ordena la Escritura. Y ahí cumplimos. Pero tan pronto se da media vuelta, empezamos a hablar con otros y decir todo lo peor, todo lo malo, todo lo contrario que le hemos dicho a esa persona. Así es, así como escoria sacada de la plata, son los labios que hacen eso, el corazón que hace eso. Marcos 7, 21, 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Por qué nosotros en la iglesia no manejamos conductualismo? ¿Por qué nosotros no le decimos a la gente, mire, deje de mirar así, ¿sí? Deje de hablar así, siéntese de otra manera, cambie la ropa de esa manera? Porque yo no termino el culto y lo llamo a cada uno por aparte y le digo, venga, mire que hoy llego un minuto tarde. ¿Mm? A la próxima van a haber mayores reprensiones, ¿sí? Mire, cero y van dos, cero y van tres. ¿Por qué no hacemos esa marca hombro a hombro con cada uno en la iglesia? Porque nosotros no somos conductualistas. ¿Mm? Que la gente quisiera, ¿no? Gente que dice, no, es que en la otra iglesia sí me mantenían acá con el reloj y en la otra iglesia sí me regañaban si no hacía, me decían, acá ustedes no. ¿Mm? Ustedes que usted es un pastor laxo, liviano. No, yo predico y vivo la gracia de Dios. ¿Sí? Y el único que cambia el corazón es Dios. Si la palabra que se predica acá, mi amado hermano, no es suficiente para transformarlo a usted, las mías no sirven absolutamente de nada. Entonces, es importante eso. Usted tiene problemas con su conducta, tiene problemas con sus palabras. Bueno, busque a Dios. Pídale a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que le ayude. No busque métodos humanos, no busque métodos por su propia cuenta si no está buscando primeramente a Dios. Dios puede utilizar métodos humanos como una herramienta, como un canal, como una forma, pero es de Dios que viene esa transformación, no de métodos que nosotros tengamos o que encontremos. Tercer punto, el veredicto de la verdad. El testigo verdadero, mis amados hermanos, debe influenciar la balanza. ¿Mm? Frente al juez. ¿Quién es el juez supremo? Jesucristo. Debe influenciar la balanza hacia la verdad. ¿Mm? Qué importante eso, mis amados hermanos, porque es que dice, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Mm? Nosotros somos mentirosos, amados hermanos, por naturaleza, por naturaleza.
¿sí? Pero la Biblia no juzga que usted le pregunten, que usted le digan, ¿usted desayunó? Y que usted diga sí, porque de pronto la persona que está ahí tiene un desayuno que usted sabe que se lo va a ofrecer y que a usted no le gusta o que a usted le cae mal. Y usted dice, sí, sí desayuné. Y perdóneme lo que voy a decir, porque lo que voy a decir, lo que estoy diciendo en este momento, no es políticamente correcto frente a la moral cristiana, ¿no? Porque nosotros pensamos que eso es un gran pecado, pero no es así. La Biblia acá está diciendo, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Mm? Ay, pastores, que están permitidas las mentiritas piadosas. Pues no, la Biblia dice que nosotros debemos hablar verdad. ¿Mm? Pero no es punitivo, no es punitivo el uso de la información que nosotros utilizamos para hacerle daño a otro, como cosas livianas, cotidianas que a veces nosotros, a veces incluso decimos cosas que son imprecisiones. ¿Mm? Se nos olvidó y dijimos una cosa que no era, dijimos que era blanco cuando era gris. Lo que acá está castigando, mis amados hermanos, no es la mentira, sino que nosotros no seamos testigos o escuderos de la verdad y de la justicia. ¿No? Que nosotros veamos que se están haciendo injusticias con mentira frente a otros y que nosotros no nos inmutemos. Que a nosotros se nos haga paisaje y costumbre que se utilice la información para hablar mal en contra de otros. O sea, no podemos permitir, no podemos admitir, nosotros tenemos que estar en contra de hacer parte de un grupo que empieza a hablar mal de una persona y que esa persona no está informada. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Porque cuando usted acepta eso, usted está diciendo, eso es plausible, eso es permitido, que lo hagan contra mí. No lo podemos hacer, no lo podemos permitir, ¿sí? Nosotros tenemos el llamado como creyentes, la ley como creyentes, a ser defensores de la verdad, ¿sí? Nosotros somos testigos verdaderos, por eso ese es el llamado. No lo podremos ser completamente porque somos pecadores, ¿sí? Es una mentira si yo le digo a usted, mi amado hermano, que con oración, con ayuno y con lectura de la Biblia, usted va a ser un testigo verdadero. No, no, su corazón no va a ser transformado hasta que venga Cristo, hasta que estemos en la presencia del Señor. Siempre van a haber cosas en nosotros incómodas, ¿no? Tenemos que vivir con eso. Eso es parte del proceso que Dios está haciendo en nuestra humanidad. Pero nosotros tenemos un juez verdadero. La Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel. El único testigo verdadero es Jesucristo. Pero nosotros tenemos el llamado a buscar ser como nuestro Señor. Tenemos que procurar ser como nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo maravilloso siendo juez. Siendo juez le trajeron a la mujer pecadora y le dijeron, Señor, y tú conoces la ley, ¿no? ¿Qué se ordena que hacemos con esta? Que la encontramos en el mismo acto del adulterio. Ya todos sabemos que es adulterio, ya estudiamos el pasaje de no adulterarás. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Tú eres justo? Conoces la ley, ¿qué mandas? Y el Señor, que conoce los corazones, no solamente los que lo traían ahí, sino de la mujer que estaban pidiendo ser juzgada, tenía la capacidad de juzgarla. ¿Mm? Y tenía la capacidad de decir, la ley manda que debe morir y hubiese muerto. Pero el juez, que es magnánimo, que es bendito por todos los siglos, que es incomprensible por su infinita misericordia, dice, sí, la ley dice que debe morir. No lo discuto, porque él no negó la ley. Digo, sí, la ley dice que debe morir. Entonces comiencen. El que no haya cometido pecado, inicie el juicio, inicie la sentencia. O sea, ella fue sentenciada en ese momento. Se reconoció que era pecadora. Ahora había que ejecutar la sentencia sobre ella. ¿Quién la va a ejecutar? El que no tenga pecado, lance la primera piedra.
No dice el que la vio, que era lo que la ley mandaba. No, el que esté libre de pecado, el que no se merece lo mismo, asesínela. Inicie el asesinato. ¿Qué es lo contrario de este texto, mis amados hermanos, que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo? ¿Qué sería lo contrario? Sería sí decir la verdad a favor de tu prójimo. ¿Sí? Sí de la verdad a favor de tu prójimo. Hermanos, ¿por qué vivimos en una sociedad que se deleita en hablar lo malo de otros? Porque tenemos un corazón malo. ¿Por qué nosotros no más bien ocupamos el tiempo en buscar las cualidades, las virtudes, las cosas buenas, ¿m?, de las personas y hablamos de ellas? ¿Por qué realmente la balanza siempre se inclina a hablar lo malo? ¿Por qué? Por nuestro corazón malvado, pecaminoso. Pero el llamamiento, si nosotros queremos buscar ser testigos verdaderos como nuestro Señor Jesucristo, que es testigo fiel, es hablar la verdad a favor de otros. No solamente decir, sí, este merece lo malo por lo malo que ha hecho, sino también tener en cuenta las cosas buenas. ¿Las tenemos en cuenta? O a veces solamente nos ensañamos en aspectos negativos, que cuando nosotros nos ensañamos en aspectos negativos, nosotros lo que estamos haciendo es manipulando la información. ¿Mm? Porque la verdad tiene dos caras. ¿Mm? Por eso, dentro de esta falta en la que nosotros incurrimos, incurre también el nosotros hacernos juicios de valor con información parcial. Porque a veces nosotros vemos solamente una perspectiva y juzgamos. Y decimos, sí, culpable. Por eso en los juicios se llama a una persona y se le dice, venga, cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Sí? Usted está aquí acusado porque usted cogió a una persona y la estaba arrastrando por la calle. Y eso no se hace. Y esta persona lo está acusando a usted porque usted es una persona malvada, malévola, maligna, ¿sí? Que abusa de su fuerza para maltratar a una pobre niña, a una pobre mujer. Pero resulta que cuando le hacen la indagatoria completa, el señor dice, no, lo que pasa es que la estaba sacando de la casa que se estaba incendiando. Pero antes todos estaban diciendo, sí, condénenlo, sí, destruyanlo, sí, que pague. ¿Por qué? Porque somos injustos, porque somos parciales. Pero no podemos seguir siendo así, mis amados hermanos. Estamos llamados a defender la honra de nuestro prójimo y a utilizar nuestras palabras para edificar esa honra. ¿Mm? Hablemos bien de la gente, hablemosle bien a la gente. ¿Mm? Arriesguémonos por las personas para que las personas tengan juicios justos. Arriesguémonos, respaldemos a las personas. Por eso de ahí viene esa ley que dice que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Debemos respaldar ese buen nombre de la persona hasta que las evidencias lo sepulten. Si ya la evidencia está en contra, pues ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Mm? Nada podemos hacer. Pero no corramos en esa corriente, mis amados hermanos, que está acostumbrada a destruir personas sin, sin razón o a acomodarnos debajo del árbol que mejor sombra da. Acá les traje un ejemplo que está en 1 Samuel capítulo 19, versículos 4 y 5. Saúl estaba ensañado contra David, tenía envidia. Como castigo por su falta frente a Dios en cumplir lo que Dios le había mandado, Dios permitió que le empezara a fallar su mente y empezó a ser atormentado por espíritus. Ayer leyendo este pasaje me encantaba, y acá hago como una intrusión que no viene, no corresponde a la prédica, pero nos ayuda en el tema de cosmovisión, que era que decía que a Saúl le venía un espíritu malo
que venía de parte de Dios. ¿Mm? Y eso me gusta mucho, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Incluso si un espíritu malo visita a una persona, Dios es soberano. No lo puede hacer por sí mismo. ¿Mm? No se manda solo el espíritu malo. ¿Mm? Y en la locura y en las situaciones complejas que vivía Saúl, estaba ensañado contra David porque lo veía como un candidato al trono y como un riesgo para su posición. Y entonces lo trató de matar varias veces. Y en ese momento tomó la decisión y dijo, David va a morir y lo voy a matar. Y Jonathan, que era hijo de Saúl, lo que le correspondía era respaldar a su papá. Decir, bueno, si quitan a este estorbo de acá y mi papá muere, pues ¿quién va a ascender al trono? ¿Sí? ¿Quién es el beneficiado? ¿A quién le conviene más? Y si él hubiera pensado en su comodidad, hubiera dicho, sí, papá, estás en lo cierto. Ese anda muy crecidito desde que mató a Goliat, eso no se las cree. Pero Jonathan fue un testigo verdadero en ese caso. Le dijo, papá, pero usted ¿por qué va a matar sangre inocente? ¿Sí? Si ese muchacho lo único que ha hecho es ayudar a ese pueblo matando a ese gigante que nos estaba ofendiendo a todos y nadie era capaz de enfrentarlo. ¿Mm? Lo confrontó. ¿Qué ha hecho él para que le vaya a quitar la vida? ¿Qué ha hecho? ¿Y saben qué logró eso, mis amados hermanos? Que se retractara Saúl en ese momento. Después lo volvió a intentar, pero en ese momento dijo, ¿sabes que tienes razón? David vivirá. El peso que nosotros tenemos, mis amados hermanos, como testigos de verdad, influye en la sociedad. Las opiniones que nosotros tenemos que dar a nivel de cultura, a nivel de educación, a nivel político, a nivel de ciencia, a nivel de familia, a nivel de comunidad, aportan a la sociedad. Y nosotros debemos generar ese peso con la verdad, porque tenemos la verdad. Nuestro Señor es la verdad. Su ley es la verdad. El lugar hacia donde Él nos inclina es la verdad. ¿Y cómo nos vamos a quedar callados, hermanos, si no vamos a decir la verdad? Nos tenemos que callar es cuando estamos hablando de más y diciendo lo que no es. Pero la verdad, mis amados hermanos, la tenemos que reproducir porque para eso estamos. Que nuestra boca, mis amados hermanos, emita un veredicto de gracia, defendiendo al ausente y proclamando la verdad en amor. Miren, mis amados hermanos, yo pensando mucho en este versículo, yo decía, pero ¿por qué este versículo no dice simplemente, di la verdad? ¿Mm? Se verás. ¿Por qué dice este versículo? Porque Dios se toma el trabajo de decir, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿No era más fácil decir, se verás? ¿Ustedes qué creen? Porque Dios conoce el corazón a quien se le está diciendo, que somos pecadores. Muchos que conozco dicen, es que la gente se ofende porque yo le digo la verdad. Y yo siempre digo es la verdad. Y lo que hacen ellos a expensas de la verdad es utilizar información que tienen que es verdadera para dañar a las personas, para maltratarlas, para restregárselas en la cara, para hacerlas sentir mal, para menospreciarlas, para manipularlas. Por eso hay un dicho que dice que la información es poder. Saber le da a usted la capacidad de hacer muchas cosas. Por esa razón este versículo no dice se verás. Este versículo es claro. No dirás, no usarás tu conocimiento para apocar al otro, para destruirlo, para desdeñarlo, para deshacerlo, para contrariarlo, para dañarlo. Ser veraz, mis amados hermanos, ir a favor de la verdad es usar la gracia para restaurar al pecador, aunque merezca justicia, aunque merezca castigo, aunque merezca ser aplastado. La gracia del Señor nos indica a nosotros que hay que utilizar la palabra de Dios como la utilizó el Señor. ¿Te encanta impartir justicia? ¿Te encanta aplastar al pecador? ¿Te encanta
decirle al otro cuánto se merece, maravilloso. Haz lo mismo contigo porque tú eres igual. Ay, no, es que yo no incurro en esa falta. Bueno, ¿y no incurres en otras? No, ¿seguro? Seguro que sí, ¿cierto? Seguro que sí. Entonces, mis amados hermanos, no podemos ser jueces. Tenemos que ser testigos verdaderos, que utilicemos la verdad para contribuir al honor, para contribuir a la honra, para contribuir al bienestar, para contribuir a la restauración de los pecadores que tenemos adelante, porque son pecadores igual que nosotros. Y que Dios quiera, mis amados hermanos, que esa gracia me la apliquen a mí, porque soy pecador. El que está predicando acá es pecador y necesita esa gracia también. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué hay que hablar verdad con el prójimo? Porque afecta a la comunidad. ¿Mm? Somos miembros unos de los otros. No es un aspecto meramente moral, personal, individual. Proverbios 31 del 8 al 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, hay vacantes abiertas para héroes. Nos encanta cuando sale la última película de Superman, la última película de, del Hombre Araña, de Spider-Man, de los Avengers. Nos encanta, porque hay tanta ausencia de heroísmo en nuestras sociedades, mis amados hermanos. Somos tan cobardes, nos quedamos tan calladitos cuando vemos a una persona que está pasando por una injusticia. No somos capaces de ponernos la camiseta y poner el pellejo y dejar la piel por el otro, que esa necesidad social que tenemos la terminamos mitigando sentados en un cine. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Como conclusión, mis amados hermanos, escribí lo siguiente. Nuestras palabras son un juicio. Pueden ser el crimen de un falso testigo o el verdadero o el veredicto de uno verdadero. ¿Por qué? Porque aunque no juzgamos, inclinamos la balanza. Sometamos nuestro corazón a Jesucristo, mis amados hermanos, nuestra lengua a Jesucristo, que es el testigo fiel, y tendremos sociedades saludables y tendremos ambientes donde nuestra honra y nuestra integridad esté cubierta. No hay nada más peligroso, mis amados hermanos, que una persona que deshonra continuamente. Pero la evidencia más grande está dentro de las familias. No hay nada más tenebroso que un esposo que no le dice las cosas a su esposa, pero que anda hablando mal de ella con todo el mundo. Una esposa que no le dice las cosas a su esposo, que tiene que hablarlas, conversarlas, pero que anda hablando mal de esa persona con todo el mundo. Eso es tenebroso, mis amados. Eso es pavoroso. Eso es crónicas de una muerte anunciada, mis amados hermanos. Ahí no hay nada. Y cuando uno ve que ahí no hay nada, si eso se ve que no hay nada en un vínculo tan estrecho como es un matrimonio, como es un hogar, pues amplifíquenlo simplemente al, al aula de clases, al barrio, al conjunto, a la torre, a, a donde ustedes quieran, amplifíquenlo. ¿Sí? No hay nada, mis amados hermanos, no hay nada. O sea, nosotros tenemos que ser fronteros. La palabra de Dios nos dio a nosotros un orden, ¿sí? Un orden. ¿Tienes un problema con tu hermano? Como es tu hermano, es que no es con el vecino, con el de afuera, con el que no conoces. ¿Sí? Si es con el de allá, litigio, ¿sí? Denuncia, policía. Pero si es con el hermano, si es con el cercano, llámelo, llámelo, hable con él, solucione. De pronto esa persona se arrepiente en ese momento y no avanzan. ¿Sí? Si no hace nada, llame dos testigos.
dos autoridades, y trate de hacerlo entrar en razón para que se arrepienta y no se crezca el chico. ¿No? Si no se puede, bueno, pues si ya la persona insiste en la falta, porque supone que la falta es del otro, entonces ya se toman mayores medidas. Pero el orden es ese, hablemos primero los unos con los otros, no hagamos chismes, no hagamos corrillo, no hablemos con el uno y con el otro de temas que nos atañen es a nosotros mismos. ¿Sí? Amén. Señor maravilloso, te adoramos, te damos muchísimas gracias por este hermoso día, por esta hermosa palabra que tú nos das. Nos sentimos confrontados hoy, Señor, porque nos encanta hablar de los demás. Me enardece, me sulfura, me incomoda enormemente saber que alguien hable de mí, saber que alguien ha dicho algo malo de mí. Eso para mí, Señor, es terrible. Pero cómo me gusta prestar la oreja a escuchar historias de lo malo que hace otro. Aún, aunque sea verdad, me encanta escucharlo. Cómo me encanta participar de conversaciones que dañan al otro, que lo destruyen, que lo amainan, que disminuyen su imagen, la honra que debemos cuidar, proteger y hacer crecer. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, y reconocemos nuestra condición pecaminosa en nuestro corazón, nuestro deleitarnos más, Señor, en las cosas negativas que en lo bueno, que es lo que tú hiciste, en las cosas corruptas que son producto del pecado de nuestro corazón, que en lo magnífico, en lo perfecto, en lo primordial, en lo primario, en lo que es ley absoluta, en lo que es principio, que es lo que tú diseñaste y las normas que tú estableciste desde el inicio. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor maravilloso, por ser poco condescendientes con las personas que nos has puesto al lado. Perdónanos por ser manipuladores con la información. Perdónanos por usar de severidad que no quisiéramos que usen con nosotros. Perdónanos por utilizar escudos donde evidenciamos lo malo de los otros para que no se vea lo nuestro, Señor. Perdónanos, porque toda esa perversidad está en nuestro corazón. Perdónanos por utilizar la fragilidad de otros para beneficiarnos nosotros. Perdónanos por utilizar el lugar que tú nos has dado de privilegio, de autoridad, de magnificencia para nosotros, atribular a quienes están por debajo, Señor, a quienes no ostentan, Señor, esos privilegios. Perdónanos. Perdónanos por aceptar categorizaciones, las categorizaciones del mundo cuando tu palabra no las ha dado. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder sincronizar hoy mejor, a poder hoy, Señor, enfocar mejor nuestra cosmovisión de juicio, nuestra cosmovisión de verdad, nuestra cosmovisión de mentira, nuestra cosmovisión de justicia, Señor. Y permítenos, Señor, ser como tú. Permítenos tener la misericordia que tú te viste. La tuya no se alcanza, Señor, porque tú siendo justo, santo, sin mancha, sin pecado, quisiste tener gracia y misericordia por todos nosotros pecadores. Si nosotros aplicamos la misericordia, la gracia y la benevolencia con nuestro prójimo, no es mucho, porque somos lo mismo, pero ni eso hacemos. Ayúdanos, Padre. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes
compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.